Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy voy a hablar acerca de los tipos de karategis. En el mercado existe una gran variedad de karategis. Esto lo voy a dividirle según su tipo de uso. El primero es para alguien que recién está comenzando su práctica en el karate. Suele ser un karategi económico. Es aprobado por la WKF para competencias. Se lo puede utilizar tanto para competencia de kata como de kumite para alguien principiante. Se podría decir que es un karategi entre resistente, un poco pesado y liviano. Luego tenemos el karategi que se utiliza específicamente para kata. Suele ser un karategi bastante pesado, digamos de 12 onzas, y que ayuda específicamente para la competencia de kata. También es aprobado por la WKF. También tenemos el karategi de kumite, el cual es bastante liviano. Este es óptimo para la competencia de kumite, ya que nos ayuda a que nuestros movimientos sean mucho más rápidos. Prácticamente todas las marcas tienen dentro de este tipo de uso: para entrenamiento, para competencia de kata y para competencia de kumite. De igual manera, voy a explicar un poco acerca de las tallas. La talla viene dada cada 10 centímetros, es decir, viene en 130 centímetros para alguien de esta estatura. Luego viene de 140 centímetros, 150 centímetros y así va subiendo progresivamente. Cuando las tallas son de adultos, en cambio, hay algunas marcas en las que varía para 5 centímetros, es decir, de 150 centímetros de estatura a 155, sube a 160, 165, 170 y 175 centímetros. Vamos a empezar con la marca Shureido. El karategi K9 es un karategi de peso ligero, 100% de algodón. Es bueno para niños y principiantes, incluye un cinturón blanco y es aprobado por la WKF para competencias. Como ya mencioné antes, este es un karategi para alguien de nivel básico, por lo tanto es un karategi bastante económico a relación de los próximos karategis que vamos a ver. Este karategi K9 tiene un precio que oscila entre los $48. Ahora vamos a ir con el karategi NO3 de la misma marca Shureido. Tiene una mezcla de poliéster algodón, es bastante pesado, es específico para la competencia de kata, posee el logotipo de Shureido que estará en la parte delantera y trasera de la chaqueta del uniforme. Tiene la etiqueta de la WKF y la etiqueta Shureido. Es adecuado para actividades y móviles debido a los pantalones de corte tridimensional. Evita la adherencia del karategi y que mantenga la forma con un yugo de costura especial para absorber el sudor en la espalda. La tela tiene firmeza, lo que mantiene su forma. De forma opcional, esta marca ayuda con una cintura alta y una cintura baja. El precio de este karategi de kata va alrededor de los $143. Ahora vamos con la marca Wasa del mismo Shureido. Este es específicamente para kumite. El logotipo de Shureido estará en la parte delantera y trasera de la chaqueta del uniforme. Tiene la etiqueta WKF y la etiqueta Shureido. Es un material original de Shureido, karategi que tiene una ligereza suprema y belleza original. El encogimiento de la longitud de la chaqueta y los pantalones es de 2 centímetros. Este karategi es específicamente para kumite debido a su ligereza. Esta marca Wasa tiene un precio alrededor de los $110. Ahora vamos con la marca Wessing. Wessing también posee un karategi para principiantes, el cual es aprobado por la WKF. Tiene un 60% de algodón y un 40% de poliéster. El precio va alrededor de los $40.
Ahora vamos con el karategi específico para kumite de la marca Wessing, el cual está alrededor de los 94 a 118 dólares. De igual manera es un karategi aprobado por la WKF para competencias y específico para kumite. Ahora vamos con el karategi de kata de la misma marca Wessing. De igual manera es aprobado por la WKF y su precio va alrededor de los 167 dólares hasta los 209 dólares. Es un producto fabricado en puro algodón. Ahora vamos con la marca Arawasa. Arawasa tiene una gran variedad de karategis. Vamos con Arawasa Lightweight, que va a un precio alrededor de los 50 a los 83 dólares. Arawasa Middleweight, que va desde los 62 dólares. Tenemos Arawasa Opal with Yellow Gold Stain Strip, que va en precios desde los 193 dólares. Arawasa Heavyweight Karate, que va alrededor de los 94 dólares. El Arawasa para kumite deluxe, que va alrededor de los 98 dólares. También hay el Arawasa Kata Deluxe, que va alrededor de los 104 dólares. El Arawasa Onyx Karate para kumite de 137 dólares. El Arawasa Diamond, que va alrededor de los 144 dólares específico para kata. El Arawasa Kumite Deluxe Evo, que va alrededor de los 140 dólares. Arawasa Coral, específico para kata, alrededor de los 162 dólares. El Arawasa Kata Deluxe Evo, alrededor de los 150 dólares. Arawasa Topaz, alrededor de los 176 dólares específico para kata. Arawasa Zafire, alrededor de los 181 dólares específico para kata. Arawasa Opal, alrededor de los 183 dólares específico para kumite. Arawasa Onyx Evolution, alrededor de los 189 dólares. Arawasa Crystal Karate, alrededor de los 200 dólares. Arawasa Amber, alrededor de los 205 dólares específico para kata. Arawasa Emerald, alrededor de los 207 dólares específico para kata. El Arawasa Onyx Air, alrededor de los 214 dólares específico para kumite. Arawasa Onyx Zero Gravity, alrededor de los 214 dólares. Arawasa Amber Evolution, específico para kata, alrededor de los 217 dólares. Arawasa Onyx Oxygen, alrededor de los 220 dólares, específico para kumite. Y el Arawasa Black Diamond, específico para kata, alrededor de los 242 dólares. Ahora vamos con la marca Wakoku. Wakoku de igual manera tiene una gran variedad de karategis, como son el WKF AK140 K1U. Es un karategi 100% de poliéster. Vamos también con el tipo WKF AK140 K1A, de igual manera de 100% poliéster. Tenemos el WKF AK160 K1A, es un karategi 55% de algodón y 45% de poliéster. El WKF AK160 K1U es un karategi 55% de algodón y 45% de poliéster. El karategi WKF AK140 es de 100% poliéster. WKF AK300 es un karategi 90% poliéster y 10% de algodón. El WKF A110 es un karategi bastante económico y para alguien principiante. El WKF AK110 es un karategi de 97% de algodón y 3% de licra.
óptimo para kata. El Karategi WKF A120 de 10 onzas de peso, fabricado en lona. WKF AK100 es un Karategi 35% de algodón y 65% de poliéster. El Karategi 97% de algodón y 3% de licra de AK120. El Karategi WKF AK150 tiene una composición del 100% de lona algodón. El Karategi WKF AK160 posee un 55% de algodón y 45% lona de poliéster. El Karategi WKF A160 es un Karategi de lona 100% algodón. El Karategi WKF A170 es el Karategi de doble cepillado. Ahora vamos con la marca Tokaido. Para kata tiene Master Athletic, el cual va alrededor de los $180. Pero la ventaja de la marca Tokaido es que también realiza karategis aprobados por la WKF específicamente para tu medida. Sin embargo, el precio para estos karategis a la medida son de $340. Tenemos el Kumite Master Athletic, el cual va alrededor de los $160. Y también el Karategi Zero Next Generation de Kumite, de $120 aproximadamente. De igual manera, para Kumite, Tokaido te da la opción de realizar un Karategi específico para tu medida. De igual manera, está alrededor de los $340. Ahora vamos con la marca Daedo. Vamos a empezar con el KA1142. Es un Karategi Kyokushinkai alrededor de los $52. También tenemos el KA1143 Karategi Miu Ippon de alrededor $58, específico para la práctica de kata. También tenemos el KA1147 para Kumite Hasha de alrededor $58. También tenemos el KA1150 Karategi Shiai especial de alrededor $72, específico para la práctica de kata. El KA1152 Karategi New Sensei alrededor de los $75. También tenemos el KA1151 Karategi Sensei especial de alrededor $72. También hay un Karategi económico para personas que recién están empezando su práctica de karate, el cual es el KA1171 Karategi Kohai, que va alrededor de los $25. El KA1172 Karategi Shodan, aprobado por la WKF, alrededor de los $28. El Karategi Shodan Kyokushinkai, de igual manera aprobado por la WKF, de alrededor de los $30. También tenemos el Karategi de kata 1153 New Shiai de alrededor de $65. También tenemos el Karategi Pro Bunkai específico para kata, con un precio alrededor de los $185. Y finalmente el KA1148 específico para Kumite Ultra de alrededor de los $85. Ahora vamos con la marca Smai Senshi, que va alrededor de los $60. Un Karategi específico para Kumite aprobado por la WKF de Inazuma, el cual está alrededor de los $200. Para kata, Smai tiene un Karategi específico para kata, el cual es el Kaminari. De igual manera, tiene un precio alrededor
de los $200. Ahora vamos con los karategis de la marca Hayashi. Vamos a empezar por el más económico, el cual es el Hayashi Heian, aprobado por la WKF con un precio alrededor de los $25. Seguimos con el karategi Hayashi para kumite, de igual manera aprobado por la WKF con un precio alrededor de los $55. El karategi Hayashi Premium de kumite, aprobado por la WKF con un precio alrededor de los $105. De igual manera, vamos con el karategi Hayashi Kumite Champion Flex, aprobado por la WKF con un precio alrededor de los $130. El karategi Hayashi Champion Flex K1 Red WKF, aprobado, tiene un precio alrededor de los $128. También tenemos el karategi Hayashi Air Deluxe Kumite, aprobado por la WKF con un precio alrededor de los $128. Ahora vamos con los karategis de kata de la misma marca Hayashi, como es el karategi Hayashi Reikon, el cual está alrededor de un precio de los $55. El karategi Hayashi Reikon para adultos, en cambio, sube su precio aproximadamente a los $65. El karategi de kata Hayashi Tenno tiene un precio alrededor de los $85. El karategi para kata Hayashi Tenno Premium 2 tiene un precio alrededor de los $100. El karategi Hayashi Tenno Elite tiene un precio alrededor de los $110. El karategi Hayashi Tenno Yama tiene un precio alrededor de los $125. El karategi Hayashi Katamori tiene un precio alrededor de los $155. El karategi para kata Hayashi Bunkai tiene un precio alrededor de los $150. Ahora vamos con los karategis de la marca Venom, aprobado por la WKF, el cual está alrededor de los $42. También posee un karategi Venom Elite, específico para kumite, el cual está en un precio alrededor de los $131. Y el karategi Venom Elite, específico para kata, de alrededor de los $155. Ahora vamos con la marca Fujimae. De igual manera son aprobados por la WKF. El karategi para kata Budokan tiene un precio alrededor de los $85. Y el karategi para kumite ProWear de alrededor de los $120. Ahora vamos con los karategis de la marca Kamikaze. Kamikaze tiene los karategis de Premier Kata WKF aprobados para competencias de 100% algodón y de un peso medio. De igual manera, posee el karategi modelo K1 aprobados para la WKF para competencias de peso ultra ligero específico para kumite. También tiene el karategi de Kamikaze el modelo New Life Excellence, aprobado por la WKF para competencias específico para kumite, ultra ligero y de edición especial, aprobado en Tokio. Ahora vamos con la marca Kappa. Kappa tiene un karategi bastante económico para principiantes, el cual va alrededor de los $32. De igual manera tiene un karategi específico para kumite, el Kappa Tokyo, aprobado por la WKF para competencias con un precio alrededor de los $84. Y finalmente tenemos el karategi Kappa Moscú para kata,
De igual manera, aprobado por la WKF con un precio alrededor de los $94. Ahora vamos con los karategis de la marca Adidas. El karategi K220 Club es un karategi bastante económico, el cual va alrededor de los $58. Seguimos con el karategi Light 3F K191SK, el cual tiene un precio alrededor de los $170. El karategi de Adidas Kumite K191SK Adi Light, el cual tiene un precio alrededor de los $158. El karategi de Adidas Kumite Adi Zero, el cual tiene un precio alrededor de los $125. El karategi Adidas Kumite Fighter K220KF alrededor de los $102. El karategi Adidas K220SK Master Kumite alrededor de los $86. También tenemos el karategi Reboflex K190SK para Kumite, el cual va con un precio alrededor de los $190. Ahora vamos con el karategi K201 Adi Star, el cual tiene un precio alrededor de los $25. Cada uno de estos karategis son específicos para Kumite. Ahora vamos a ver los karategis que nos ofrece la marca Adidas para kata. Para kata tenemos el karategi K201 Adi Star en un precio alrededor de los $25. También el karategi Adidas Kata K900J Yaguara, el cual está alrededor de los $209. El karategi Adidas Kata K888J Kigai alrededor de los $192. El karategi Adidas K460J K460E para kata alrededor de los $192. El karategi K220 Club de alrededor de los $58. Y el karategi de kata K380 corte japonés 150-200 de un precio alrededor de los $141. Ahora vamos con el karategi de la marca Fire Sport, el cual es únicamente para entrenamiento. No es aprobado por la WKF para competencias, por lo que su precio es bastante económico, el cual es de alrededor de los $25. Finalmente vamos con el karategi de la marca Doragon Nara, el cual es un karategi de algodón. Lastimosamente este karategi no es aprobado por la WKF para competencias. Sin embargo, su calidad es bastante buena para práctica de kata, ya que es de 100% algodón. Su precio va alrededor de los $50. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.